Le disparé a mi jefe en la rodilla derecha con su propia pistola, la que guardaba en el cajón de su escritorio como un trofeo de macho alfa. No para matarlo. No, solo para que sintiera el crujido de su mundo derrumbándose, igual que él había hecho con el mío. Y mientras él gritaba en el suelo de mármol de su oficina en el corazón de Madrid, con la sangre tiñendo su traje de Armani, yo le susurré: esto es solo el aperitivo, cabrón. El postre te va a costar 19.000 euros al mes. La ciudad bullía abajo. Un hormiguero de luces y prisas bajo el cielo plomizo de noviembre. Pero en ese momento, todo se redujo a su rostro contorsionado por el dolor y la incredulidad. ¿Cómo había llegado a esto? Como un tipo como yo, un programador anodino de 32 años, hijo de un mecánico de Vallecas y una enfermera de Extra Radio, ¿se había convertido en el verdugo de un tiburón de las finanzas tech? La respuesta estaba en una traición que me había arrancado el alma, mi mejor amigo, mi amante secreta y mi contrato de sangre. Todo empezó 6 meses atrás, en las oficinas de Neotech Solutions, un rascacielos reluciente en el barrio de Salamanca, donde el aire olía a café caro y ambición rancia. Yo era Javier Ruiz, el cerebrito invisible que mantenía el motor de la empresa rugiendo. Había diseñado el núcleo de nuestro software estrella, Vortex, un algoritmo de encriptación cuántica que protegía datos sensibles para bancos y gobiernos. Era mi bebé, mi legado. Invertí 3 años de noches en vela, código tras código, hasta que lo patenté a mi nombre. El contrato que firmé con Neotech era blindado, royalties del 5% sobre cada licencia vendida, más un bono anual si superábamos cuotas. 19.000 euros mensuales en el mejor de los casos. Pero en ese entonces, era solo un sueño lejano. Elena era la chispa en medio de ese infierno corporativo. Mi colega en el departamento de desarrollo, con su melena negra como la medianoche andaluza y ojos que prometían tormentas. Nos conocimos en un hackathon en Barcelona, donde ganamos un premio por un prototipo de IA ética. Ella era de Sevilla, con ese acento que arrastraba las R's como un secreto compartido. Javi, tú y yo vamos a cambiar el mundo, me dijo una noche, con una copa de Rioja en la mano, mientras el Guadalquivir lamía las orillas. Y lo creí. Nos enrollamos en secreto. Las normas de la empresa lo prohibían. Pero ¿quién podía resistirse a su risa? ¿A sus manos que trazaban mapas en mi espalda? Álvaro Mendoza, mi jefe, era el diablo disfrazado de visionario. 45 años, pelo engominado, Rolex al pulso y un ego que devoraba almas. Hijo de banqueros vascos, había escalado Neotech a base de recortes y traiciones. Me reclutó personalmente: Javier, tú eres el futuro. Firma esto y serás rico. Le creí. Él me prometió equidad en las patentes, pero en realidad, planeaba devorarme. Elena y yo éramos su dupla perfecta, yo codificaba. Ella vendía. Juntos, Vortex despegó. Licencias a Santander, al Ministerio de Defensa. Los números subían como cohetes. Pero la grieta apareció en una cena de equipo en el Botánico. Un restaurante de lujo donde el jamón ibérico se cortaba como si fuera oro. Álvaro me dio una palmada en la espalda. Javi, mañana firmamos el gran contrato con BBVA. 19.000 al mes garantizados. Elena me miró con orgullo, su pie rozando el mío bajo la mesa. Esa noche, en mi piso de lavapiés, hicimos el amor como si el mundo fuera nuestro. Te quiero, Javi. No a este curro de mierda. A ti. Sus palabras me anclaron. Al día siguiente, el infierno se desató. Llegué a la oficina a las 8, con el café aún humeante en la mano. Mi tarjeta magnética pitó en rojo. Acceso denegado. Subí por las escaleras de emergencia, el corazón latiéndome como un tambor flamenco. En el piso Queens,
La puerta de mi cubículo estaba sellada con cinta amarilla de la policía. Dentro, 2 agentes revisaban mi ordenador. Álvaro estaba allí. Con su sonrisa de tiburón. Javier, lamento esto. Hay una auditoría. Sospechas de robo de datos. ¿Robo? ¿Mi Vortex? Mi código. Elena entró corriendo, pálida como un fantasma. Javi, no es lo que piensas. Pero lo era. Habían plantado evidencia falsa en mi máquina, transferencias a cuentas offshore, fragmentos de código alterados. Álvaro me lo soltó como un veredicto: estás despedido. Y demandado. Me sacaron a rastras, con las miradas de los colegas clavadas como cuchillos. Elena no me miró. No dijo nada. En el metro de vuelta, con el móvil vibrando de notificaciones de despido, me hundí en el asiento. Llamé a mi hermana, Marta, la abogada de extrarradio que siempre me sacaba de apuros. Javi, ¿qué coño has hecho? Le conté todo. Voz rota. Revisa el contrato, dijo ella. Hay una cláusula de royalties perpetuos. Mientras las licencias estén activas. Cobres. Cobraba 19.000 al mes, intactos. Pero mi acceso al código fuente, cortado. Mi vida, destruida. Esa noche, solo en mi piso, con el olor a humedad y derrota, juré venganza. No la justicia barata de los tribunales, algo que les doliera en el alma, en el bolsillo, en la reputación. Elena me mandó un mensaje: lo siento, Javi. Tenía que hacerlo. ¿Tenía? ¿Por qué? La odié con una furia que me quemaba las venas. Álvaro, el rey, caería primero. Pero Elena. Ella pagaría con algo peor que dinero. Su traición me había dejado hueco, y yo llenaría ese vacío con su ruina. Días después, me instalé en un café de Malasaña, con mi portátil viejo y una VPN anónima. A que el sistema de Neotech no era difícil. Conocía cada resquicio de Vortex. Vi los logs. Elena había alterado el código la noche antes de la redada, insertando un vector que apuntaba a mi IP. Álvaro lo sabía. Había autorizado la auditoría falsa para robar la patente. Planeaban reescribir Vortex a su nombre, eliminándome del mapa. Pero el contrato. Oh, el contrato era mío. Cada licencia emitida dependía de mi firma digital. Un detalle que olvidaron. Mi plan nació allí, entre el humo de los cigarrillos y el chess de fondo. Retiraría las licencias una a una, paralizando sus operaciones. Pero no de golpe, gota a gota, para que sintieran el pánico crecer. Y cuando suplicaran, les recordaría el sabor de la traición. Llamé a Marta: necesito un abogado que no haga preguntas. Ella suspiró: Javi, esto te va a consumir. Piensa en mamá. Mamá, con su cáncer en remisión, no merecía esto. Pero el odio era más fuerte. Solo ayúdame, le rogué. Semanas pasaron en una niebla de insomnio. Cobraba mis royalties, pero no comía. Paseaba por el Retiro, viendo parejas como la que Elena y yo fuimos, y la rabia me ahogaba. Una noche, la vi en Instagram, foto con Álvaro en una fiesta de la empresa, su mano en su hombro. ¿En serio? ¿Mi amante con mi verdugo? El twist me golpeó como un puñetazo. No era solo traición profesional. Era personal. Ella lo había elegido a él. Decidí empezar pequeño. Accedí al portal de licencias. Aún tenía credenciales de respaldo. Un oversight glorioso y revocuela de un cliente menor. Una startup de Valencia. Al día siguiente, emails de pánico en los foros Tech, Neotech Vortex Offline. Álvaro llamó a mi número bloqueado, pero usé un VN. No contesté. Solo sonreí. El juego había empezado. El primer mes fue un baile de sombras. Me mudé a un ático barato en Chamberí, con vistas a la Gran Vía que parpadeaba como un pulso acusador.
Cada noche. El neón me recordaba, estás vivo. ¿Pero a qué precio? Marta venía a visitarme, trayendo paellas recalentadas y sermones. Javi, esto no es tú. Eres el chico que arreglaba bicis con papá, no un fantasma vengativo. Le mostraba las capturas de pantalla, correos de Álvaro suplicando a clientes, excusas torpes sobre mantenimiento. Mira cómo suden, le decía. Ella negaba con la cabeza, pero sus ojos brillaban con una complicidad prohibida. Mi hermana, la pragmática, veía la justicia en mi caos. Elena era el fantasma que me perseguía. Soñaba con ella, su piel olivácea bajo las sábanas, su risa en las ramblas de Barcelona. Despertaba sudando, con el móvil en la mano, tentado de llamar. Una vez lo hice, desde un número falso. Javi, ¿eres tú? Su voz tembló. Sí, soy yo. El idiota que te amo. Silencio. Luego, no fue personal. Álvaro me prometió sociedad. Para nuestro futuro. ¿Nuestro? ¿Qué futuro? ¿Elena? El que pisoteaste. Colgué antes de que las lágrimas me traicionaran. Nuestro futuro, habíamos hablado de hijos. De una casa en las afueras de Sevilla. De dejar Madrid y su veneno. Mentiras. Todo mentiras. En Neotech, el pánico crecía. Revocaba licencias selectivas, una para un banco Origen en Bilbao, otra para una consultora en Granada. Cada revocación costaba miles en downtime, y mis royalties fluían intactos. 19.000 al mes. Un río de sangre que me empapaba las manos. Invertía en herramientas, servidores offshore en Letonia, bots que simulaban accesos legítimos. Era un lobo en la red, invisible y letal. Pero el aislamiento me comía. Amigos de la uni me evitaban. Rumores de que yo era un traidor, un ladrón. Mi madre llamó, hijo, ¿por qué no vienes a casa? El barrio te echa de menos. Mentí, trabajo nuevo. Mamá. Pronto. Un día, un mensajero dejó un sobre en mi puerta. Citación judicial de Neotech. Álvaro me demandaba por sabotaje, pidiendo 10 millones en daños. Reí hasta que dolió. Marta lo revisó, es bluff. No tienen pruebas. Pero Javi, esto escalará. Le mostré mías en la Mengue, el contrato original, escaneado y encriptado. Mientras yo no firme la transferencia de patentes, Vortex es mío. Pueden reescribirlo, pero tardarán meses, y el mercado no espera. Ella me abrazó, eres un ruiz. Terco como una mula. La tentación de parar surgió entonces. Una oferta de freelance en una startup de Valencia, buen sueldo, vida normal. Pero vi a Elena en las noticias, entrevista en El País Digital, posando como la nueva directora de innovación de Neotech. Elena Vargas, la mujer que revoluciona la ciberseguridad española. Mi estómago se revolvió. ¿Revoluciona? Con mi código robado. Esa noche, revoqué 3 licencias grandes, Defensa, BBVA, una multinacional francesa. El caos estalló. Titulares en expansión, Neotech en crisis, fugas masivas de datos amenazan el sector. Álvaro en TV, sudando bajo las luces, es un ataque interno. Pagaremos lo que sea por resolverlo. Llamó al Bene, Ruiz, hijo de puta. Devuélvenos el control o te pudrirás en Alcalá Almeco. Su voz, ronca de whisky y miedo, me dio placer. 19.000 al mes, Álvaro. Eso es lo que valgo. Paga o sufre. Colgué, pero su amenaza se clavó, prisión. ¿Y si me pillaban? El código que usaba para revocar era mío, trazable. Perenhuye, miradas en el metro, sombras en las esquinas. Instalé cámaras en mi ático, un búnker digital. Elena me encontró en un bar de Malasaña, El Tigre, donde el gentío ahogaba secretos. Entró como un huracán, abrigo rojo contra la lluvia torrencial. Javi, para esto.
Nos estás destruyendo. ¿Nos? ¿A nosotros? ¿O a tu nuevo rey? Se sentó. Ojos rojos, Álvaro me chantajeó. Sabía lo nuestro. Me dijo que si no lo ayudaba, nos denunciaría a los dos por conflicto de intereses. Mentira. O media verdad. La besé entonces. Un beso furioso que sabía a sal y traición. Vete, le dije. O te arrastro conmigo. Se fue. Pero dejó una grieta, duda. Y si Álvaro la había forzado, no importaba, el daño estaba hecho. El segundo mes, el twist menor llegó. Un email anónimo, sé lo que haces. Puedo ayudarte. Litro. ¿Quién coño era L? Respondí, curioso. ¿Un ex de Neotech? ¿Víctima de Mendoza como tú? Luis. Un contable despedido por Álvaro años atrás. Intermediario perfecto, datos internos. Flujos de caja. Únete a mí. Le escribí. Haremos que pague doble. Nuestra alianza nació en chats encriptados. Un dúo de perdedores contra el imperio. Pero la venganza me transformaba. Espejos mostraban ojeras. Una barba descuidada. Paseos por el prado me recordaban belleza perdida, Goyas fusillades. Saturno devorando a su hijo. Yo era Saturno, masticando mi propio futuro. Una noche, borracho de vermú, llamé a mi padre muerto en espíritu, grabé un audio para nadie. Papá, si vieras esto. Lágrimas. Al día siguiente, redoblé, revocación masiva a clientes europeos. Neotech perdió un 40% de ingresos. Álvaro contraatacó, paparosis en mi puerta. Acusaciones en redes. Javier Ruiz, el jeque traidor. Mi madre vio las noticias, hijo. Es verdad. No, mamá. Es guerra. Elena reapareció en sueños. Pero despierta. Planeaba. Descubrí su embarazo en una foto borrosa, vientre incipiente en una ecografía compartida. ¿Mío? ¿De él? El odio se mezcló con pánico. Sí era mío. ¿Qué monstruo estaba criando? La confronté por mensaje, el niño. Es. Silencio de días. Luego, sí. Tuyo. Álvaro no lo sabe. Boom. El mundo se ladeó. Venganza o paternidad. No podía parar. El momentum me arrastraba. Protégelo, le dije. Yo me encargo del resto. Luis me dio el golpe. Mendoza planea vender Neotech a un fondo chino. Tu código incluido. No. Eso era mi legado. Aceleré, licencias volaron como plumas en tormenta. El clímax se acercaba. Y con él, el abismo. La tercera fase fue Toantin pura. Un ajedrez donde cada movimiento era un corte preciso. Con Luis como mi sombra digital. Mapeamos el ecosistema de Neotech, servidores en la nube de Eche, backups en Frankfurt, clientes VIP en una base de datos encriptada que yo mismo había diseñado. Ironía deliciosa. Le dije a Luis en nuestra primera videollamada de él desde un piso en Zaragoza. Yo con la cara pixelada. El cerrojo que nos ata es el que yo forjé. Luis. Un tipo flaco de 50. Con gafas empañadas y rencor viejo. Asintió, Mendoza me quitó la pensión. Tú le quitas el imperio. Planeamos en capas. Capa 1. Disrupción financiera. Revocaríamos licencias en cadena, apuntando a los contratos más jugosos. 19.000 era solo el royalty mío. El total de Vortex generaba 200.000 mensuales para ellos. Si caía un 70%. Quiebra en 6 meses. Capa 2. Exposición. Filtraríamos emails internos a la prensa, pruebas de la auditoría falsa. Chats donde Álvaro ordenaba a Elena sabotearme. Ella pagará con su reputación. Mascullé. Luis dudó, es la madre de tu hijo, Javier. Hijo. La palabra me estrangulaba. Elena me mandaba updates, todo bien. No pares. Pero cuídate. ¿Cuídate? ¿Para qué?
Si yo era el villano ahora, Madrid se sentía como una trampa. Evitaba el centro. Me perdía en los mercados de San Miguel, comprando aceitunas y jamón para fingir normalidad. Mi madre insistía en visitas, ven a Vallecas. Come algo decente. Fui una vez, fingiendo sonrisa. Ella, con su pañuelo en la cabeza post-quimio, me miró hondo, tus ojos están vacíos, hijo. ¿Qué te robaron? Todo, quise decir. En cambio, nada que no recupere. Salí con el estómago revuelto, jurando protegerla de mi tormenta. Álvaro escalaba, detectives privados en mi rastro. Una noche, un coche negro me siguió por la Castellana. Aceleré en mi viejo Seat, corazón en la garganta, hasta perderme en el laberinto de huertas. En casa, Perenoye, cambié contraseñas. Borré huellas. Luis me salvó, tengo un contacto en la Guardia Civil. Un favor por un favor. Un oficial corrupto, quizás, pero útil. Cubrirá tus accesos si las cosas se calientan. Confié. Error de novato. Elena se coló en mi cabeza como un virus. Nos encontramos en un parque discreto cerca del Bernabéu, bajo un cielo de algodón gris. Ella, con abrigo holgado ocultando el bulto, me tendió una mano temblorosa. Javi, el bebé se mueve. Siente. Puse la palma en su vientre. Un aleteo como mariposa atrapada. Lágrimas mías, suyas. Lo siento tanto, murmuró. Álvaro me prometió ascenso, pero cuando vio los emails de nosotros, me obligó. O él o la cárcel para ti. La creí, por un segundo. La besé, suave, como en los viejos tiempos. Vuelve conmigo, susurró. Podemos huir a Sevilla. Tentación. Pero el odio era un ancla, no hasta que él caiga. Se fue llorando, y yo con el alma partida. Toantín se volvió obsesión. Días enteros codificando scripts, un web que se activaría en los servidores de Neotech, revocando licencias automáticamente cada 48 horas. Belleza, dijo Luis. Pero si te pillan, es ciberterrorismo. 19.000 palidecía ante cadena perpetua. Dudé, por primera vez. Llamé a Marta, hermana. Vale la pena. Su voz. Acero, si no lo haces, te consumirás igual. Pero elige bien. Elegí, lancé el web a medianoche, con una copa de orujo andaluz en la mano. El caos fue sinfónico. Mañanas de titulares, crisis en Neotech, clientes abandonan en masa. Acciones en bolsa cayeron 25%. Álvaro en conferencias de prensa. Barba de 3 días. Prometiendo cabezas rodando. La mía. Implícito. Elena me escribió para. Javi. Están cerca. Temen por el bebé. ¿Amenazan? Mi instinto paternal rugió. Pausé el web. Pero el daño estaba hecho. Luis celebró, quiebra inminente. Pero su voz temblaba, él también temía. Entonces, el conflicto social estalló. Protestas frente a Neotech, empleados despedidos. Clientes furiosos. Yo, el fantasma, leía en foros, Ruiz es un héroe. Luchando contra corporaciones. Otros, es un psicópata. Mi nombre envenenaba el aire. Un periodista me contactó, entrevista anónima. Tentado. Pero no. En cambio, filtré el chat clave, Álvaro a Elena, hazlo o adiós carrera. Y al feto también. Boom. Escándalo, Metoo Tech Shanding. Elena renunció públicamente. Lágrimas en directo, fui víctima. Víctima. Yo, el verdugo, sentí H símbolo 1E de 1 y H símbolo 1E ADN punzante. ¿La había destruido 2 veces? Luis reveló más, Mendoza lava dinero para políticos. Vortex encripta sus trapos sucios. Oportunidad. Hackeamos sus finanzas, transferencias a cuentas en Andorra. Amenaza anónima, para o lo expongo. Álvaro mordió, reunión secreta en un hotel de Atocha. Fui.
enmascarado como un ladrón de ópera. Él, solo, con guardaespaldas fuera. Ruiz. ¿Cuánto? Sonreí, tu cabeza. Y la de Elena. Su risa hueca, ella te traicionó por mí. Sabe jugar. Mentira que dolía. 19.000 por mes. Eterno. Negoció. Pero yo salí, dejando el buen latente. El peso me aplastaba. Noches de insomnio. Caminando por la Puerta del Sol. Multitudes ajenas a mi infierno. Soñé con el bebé, un niño con ojos de Elena, pidiéndome perdón. Desperté jurando parar. Pero Álvaro atacó, redada en mi ático. Guardia Civil. Orden de Álvaro. Huí por el tejado, saltando a un edificio vecino. Adrenalina pura. Marta me recogió en un callejón. Estás acabado si no pares. No paré. El clímax se cernía. Y con él, mi redención o ruina. Aprox. 980 palabras. FIL 4. La huida me convirtió en un lobo errante. Marta me escondió en su piso de Usera, un barrio de inmigrantes y grafitis donde el anonimato era moneda corriente. Aquí nadie pregunta, dijo, sirviéndome un plato de cocido madrileño que sabía a infancia. Pero el sabor era amargo. Cada bocado recordaba a mamá cocinando en la cocina estrecha de Vallecas. Llamé a Luis, cambio de planes. Acelera el web. Él, nervioso, Javi. La prensa te pinta como Bin Laden digital. Y Elena. Está en el hospital. Estrés. El bebé. Mi hijo no nacido. Caléteale en mi guerra. Dile que lo siento, murmuré. Pero el odio a Álvaro era un fuego que no se apagaba. Desde el sótano improvisado de Marta con su biblioteca de códigos legales y mi portátil. Orquestamos la fase 4, colapso total. El WEM se activó a las 3 a.m., revocando el 80% de licencias. Alarmas en Neotech, servidores colapsados. Datos expuestos en goteo controlado. Clientes huyeron, BBVA canceló. Defensa invocó cláusulas de seguridad nacional. Titulares en ABC, el fantasma de Vortex, ¿quién es Javier Ruiz? Mi cara en todas partes. Una foto vieja de la uni. Sonriente e inocente. Álvaro contraatacó con una campaña de descrédito, Ruiz es un drogadicto resentido. Mentira que hería, pero avivaba mi furia. Elena me contactó vía Marta, Javi. Ven. El bebé. Complicaciones. Corrí al hospital Gregorio Marañón, disfrazado con gorra y máscara COVID remanente. En la habitación estéril, ella yacía pálida. Monitor pitando. Es prematuro, susurró. Tomé su mano, mi culpa. Lágrimas compartidas. No pares, dijo sorprendentemente. ¿Qué? Álvaro confesó. Me usó. Me mintió sobre todo. Acaba con él. Twist en su lealtad, el estrés la había despertado. Juré, por ti. Por nosotros. Pero el nosotros era frágil, roto como un jarrón sevillano. Luis trajo el oro, archivos de Álvaro, pruebas de evasión fiscal, sobornos a un diputado del PP. Suficiente para hundirlo. Filtramos a El Confidencial, escándalo Neotech, corrupción en la cúpula. Acciones en picada. Inversores huyendo. Álvaro llamó al BN de Luis, díganle a Ruiz que nos reunamos. Paz. Trampa obvia. Pero fui. En un almacén abandonado en Legazpi. Bajo lluvia torrencial. Él esperaba con 2 matones. Javi. Hermano. Hablemos. Hermano. La palabra me revolvió. Sunde símbolo 1 Edenwebete explotó, uno de los matones me cacheó. Encontró mi navaja. Pelea, puñetazos en la oscuridad. Lluvia mezclada con sangre. Escapé herido. Costilla rota. Pero con un USB robado de su bolsillo. Grabaciones de Álvaro confesando el sabotaje. Elena era prescindible. Ruiz. El idiota. La oí gemir en el audio.
Su voz rota. Toqué fondo esa noche, en un banco del Manzanares. Lluvia lavando lágrimas. ¿Venganza o masoquismo? Llamé a mamá, hijo. Vuelve. Sea lo que sea, el amor perdona. No el mío. La ley entró, orden de busca y captura nacional. Marta me advirtió, Interpol si sales del país. Planeé exilio, billete a Lisboa. Pero primero, el golpe final. Con Luis. Diseñamos el Climax, una conferencia de prensa falsa de Neotech, hackeada en vivo. Álvaro subiría al podio en el Hotel Ritz, anunciando resolución de la crisis. En cambio, mi cara en pantalla, reproduciendo las grabaciones. Señores, Neotech es un fraude. Mendoza me robó, me traicionó. Y ahora, pago. El buen culminante, borrado total de backups. 19.000, irrelevante, el imperio caía. Elena dio a luz esa semana un niño. Javier Jr. En UCI. Fotos suyas me rompieron, diminuto. Luchador. Ven a verlo, suplicó ella. Fui de noche, sobornando una enfermera. Lo sostuve. Un milagro frágil. Papá te protegerá, susurré. Pero el deber me llamaba, la conferencia era en 48 horas. Luis flaqueó, Javi. Ríndete. Tienes familia ahora. Familia. La palabra me aterrorizó. ¿Podía ser padre y verdugo? Conflictos se entretejían, social. Con protestas ahora a mi favor, Ruiz libre, familiar. Con Marta rogando para por el niño, interno. H símbolo 1 de 1 y H símbolo 1 ADN royendo mi certeza. Álvaro mandó un último mensaje, sé lo del crío. Úsalo en tu contra. Amenaza vil. Aceleré. Jeck final, el Ritz asegurado. Madrid bullía, ajena a mi tormenta. El día llegó, y con él, el precipicio. El Ritz era un palacio de cristal y mentiras, con camareros en librea y flashes de cámaras como balas. Me colé por el servicio, disfrazado de técnico de sonido, corazón martilleando un ritmo de bulería desesperada. Luis monitoreaba desde un van aparcado en Alcalá, todo limpio. Listo. Pero mi mano temblaba al conectar el dispositivo en la sala de control. ¿Y si fallaba? ¿Y si Álvaro me esperaba? El aire olía a colonia cara y pánico contenido. Álvaro subió al podio a las 11 a.m. Traje impecable. Sonrisa de depredador. Damas y caballeros. Neotech resurge. Hemos identificado al saboteador y... Pantalla gigante, mi rostro. No sonriente, sino feroz. Audio, su confesión. Voz ronca, Ruiz es prescindible. Elena, hazlo adiós. Gritos en la sala. Cámaras girando. Él palideció, tartamudeó, falsificación. Demasiado tarde. Web activado, pantallas colapsando. Emails internos proyectados, sobornos. Traiciones. 19.000 al mes, eso es lo que robasteis. Mi voz en off. Eco como trueno. Caos, periodistas abalanzándose. Seguridad arrastrando a Álvaro. Yo, en las sombras, vi su rostro, no ira, sino terror puro. Un matón me vio. Carrera por pasillos de mármol. Disparos amortiguados. Salí a la plaza de Cibeles. Sirenas ululando. Multitud gritando mi nombre. Héroe para unos. Monstruo para otros. Luis recogió, sube. Policía a 2 minutos. Huida en el van. Por la M30. Adrenalina quemando venas. Lo hicimos. Jadee. Pero el twist golpeó, radio anunciando Javier Ruiz se entrega voluntariamente. ¿Qué? En el hospital. Elena esperaba. Con el bebé en brazos. Javi. Álvaro lo sabía todo. Grabó nuestras llamadas. Me forzó a traicionarte. Pero el niño. Lo usó para chantajearme. Detalles, él había hackeado su teléfono. Descubierto el embarazo. Amenazado aborto forzado vía contactos médicos.
Mi venganza, alimentada por su manipulación. Pero el verdadero twist no es solo Álvaro. Su hermano es el diputado sobornado. Familia entera podrida. Mendoza Clen. Raíces en el franquismo. Ahora en TEC. Mi guerra era contra un linaje. H símbolo 1E de 1 y H símbolo 1E ADN me invadió como marea. El bebé lloró, y yo con él. Lo siento, pequeño. Elena, ríndete. Por él. Llamé a Marta, estoy listo. Entrega en la comisaría de Sol. Flechistegadores. No me arrepiento. Declaré a la prensa. Pero por mi hijo. Paró. Álvaro. Arrestado esa noche por corrupción. Me miró desde el otro lado del vidrio en interrogatorios. Ganaste. Ruiz. Pero perdiste el alma. Sonreí, tú perdiste todo. Pero las consecuencias cadena, Neotech quebró. Miles desempleados. Elena perdió el juicio por complicidad. Custodia compartida negada. Mi hijo. En faste temporal. Yo. En prisión preventiva en Soto del Real. Celdas húmedas oliendo a desesperación. Luis testificó a mi favor, víctima. No villano. Juicio en marzo. Madrid como circo. Testigos, mi madre. Llorando, es un buen chico. Elena. Desde el banquillo, lo amaba. Álvaro nos destruyó. Climax Judicial, fiscal pidiendo 8 años por ciberataque. Mi abogado. Marta al mando. Presentó el contrato, royalties legítimos. Revocación legal. Debate, venganza o derecho, jurado dividido. Yo. En el estrado. Voz firme, perdí todo, trabajo, amor, fe. Pero recuperé justicia. Veredicto, 3 años. Condicional por buen comportamiento. Libertad vigilada. Pero irreversible, mi código. Ahora open source por orden judicial. Legado libre. Pero mío diluido. Álvaro. Sentenciado a 10 por fraude. Su imperio. Desmantelado. Pero en la sala. Su mirada, esto no acaba. Ruiz. Amenaza que helaba. Salí del tribunal. Sol cegador. Familia esperando. Mamá me abrazó, bienvenido a casa. Elena. Con el bebé, empecemos de nuevo. Dudé. El odio había mutado a algo gris, no paz, sino tregua. La libertad condicional era una jaula dorada. Madrid me recibió con titulares desvaídos, el vengador de Vortex. Libre pero marcado. Paseaba por Gran Vía con grilletes invisibles, tobilleras GPS. Informes semanales a probation. Mi ático, vendido para pagar fianzas. Vivía con mamá en Vallecas, en la casa de infancia, paredes amarillentas recordando risas pasadas. Hijo, come. Pareces un espectro, decía ella, sirviendo tortilla de patatas. Comía, pero el sabor era ceniza. 19.000, confiscados como ganancias ilícitas. Ironía final. Elena y el niño Javi Jr., un torbellino de ojos curiosos, se mudaron cerca, en un piso modesto de entrevías. Visitas supervisadas, jugaba con bloques. Su risa curando grietas. Papá, porque la gente grita tu nombre en la tele. Mentía por un juego. Campeón. Elena, demacrada por juicios. Susurraba noches, te esperé. Siempre. Hacíamos el amor en silencio. Cuerpos recordando, pero mentes fragmentadas. ¿Confías? Preguntaba. Aprendiendo. Respondía. Su traición. Un fantasma en la cama. Luis desapareció post-juicio, Emma el final. Nueva vida en Portugal. Gracias, hermano. Le eché de menos. Mi Sancho en la Quijotada. Marta, ahora mi ancla. Montó un bufete pro bono para víctimas corporativas. Tu legado, Javi. No el código, sino la justicia. Asentí, pero el vacío persistía. Paseos por el Manzanares, donde Álvaro había intentado ahogar su imperio.
Me traían flashbacks, su rodilla sangrante en mi sueño recurrente. No le disparé en realidad de alucinación de furia, pero el deseo permanecía. Consecuencias en cadena, ex colegas de Neotech, ahora en paro. Me escupían en la calle. Traicionaste familias, gritó uno en el mercado. Otros. Abrazos, gracias por exponerlos. Sociedad partida. Como España misma, unos héroes tech contra corporaciones. Otros guardianes del orden. Mi madre enfermó de nuevo de estrés por mí. Quimios semanales. Por ti lucho, hijo. Culpa. Un yugo. Twist final llegó en una carta anónima, el hermano de Mendoza vive. Planeando contraataque. Cuidado. Perenoye renació. Investigando con Marta. Descubrimos, Álvaro, en Carabanchel, había sobornado guardias para mensajes. Suclen. No muerto, sino latente. Amenaza al niño, secuestro si no callas. Pánico paternal. Confronte a Elena, sabías. Lágrimas, no, pero huye conmigo. Propuesta, Sevilla. Nueva vida. Dudé, raíces en Madrid. Mi Madrid de traiciones y redenciones. Decisión irreversible, testifiqué contra el Clen Mendoza en un macrojuicio. Exposición total, nombres, cuentas, conexiones políticas. Prensa enloqueció, Ruiz. El azote final. Álvaro colapsó en corte. Infarto. Murió esa noche. Ojos abiertos en odio eterno. Su hermano. Extraditado a Bélgica. Victoria pírrica, paz. Pero manchada de muerte. Años después. En Sevilla le elegimos huir. Javi Zúñez. Corre por el Guadalquivir. Riendo. Elena y yo. Casados en secreto. Curamos heridas con tiempo. Escribo código ético para ONGs. Royalties limpios. Pero noches. Despierto, Valio. El eco, sí. Por la justicia, no. Por el costo. Venganza. Un veneno dulce. Madrid. Distante. Un capítulo cerrado. Pero en mi alma. La cicatriz late, cortaron mi acceso. Pero yo corté su mundo. Y en ese corte. Me perdí y me hallé. Fin.